Bueno, no se olviden, quería recalcar, el encofrado siempre es completo, bien, relleno con arcilla, tanto la parte de la base como la unión de las maderas, y luego refuerzo, dependiendo del tamaño. En este caso lo considero que es un tamaño apropiado para usar un peso extra. Entonces coloco ladrillos para reforzar de que no se me vaya a abrir. Tengo la marca acá, sé hasta dónde llenar. Son 3 centímetros desde el punto más alto siempre. En este caso, como le vamos a sacar de la base, el punto más alto sería acá. Y ya estaríamos listos para preparar y llenar. Bueno, una vez preparado el yeso, lo he dejado más o menos un minuto, minuto y medio, que se hidrate por sí solo. Vuelvo a repetir para que no haya problemas de grumo. Ahora ya revolvemos y estamos listos para llenar. Y una vez ya lleno, hasta nuestra línea, como hemos venido trabajando con el molde anterior, empezamos a desencofrar para poder empezar a emprolijar. Bueno, chicas, una vez terminado, pasamos la rasqueta y ya procedemos a voltear. Sacamos ya la cama de arcilla que hemos hecho. Retiramos la otra y procedemos a sacar la matriz. Emprolijamos los laterales. Y una vez prolijo, sacamos la matriz y ya nos ponemos a ver cualquier tipo de enganche para borrarlo. Por ejemplo, enganche, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes lo ven acá, está hacia afuera, está perfecto. En cambio, de este lado hay una partecita que está hacia adentro. Y eso es un futuro enganche. Entonces, eso hay que borrarlos. Lo más fácil de hacer para borrarlos es darle una pequeña inclinación, como en este lado, hacia afuera. Nosotros tenemos que imaginarnos, siempre que vamos a sacar un molde o un tasel, tenemos que imaginarnos que nosotros al volcar el yeso acá, al volcar el yeso tiene que salir. Entonces, si hay una diagonal hacia adentro, de donde vamos a volcar el yeso, eso significa que no nos va a permitir salir. O sea, que no vamos a poder sacar nuestra matriz. Bien, retiramos la matriz. Una vez que retiramos la matriz, retocamos, como dije, lo que son las orillas. Le damos un pequeño ángulo de salida, apenas que se note. Y borramos todo lo que puede llegar a ser, como le decía, futuros enganches. Una vez que ya lo terminamos, estamos listos para sacar nuestra matriz. Colocamos desmoldante. Antes de encofrar, colocamos desmoldante. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, mientras encoframos, le demos el tiempo, si nos hemos pasado o nos ha quedado exceso de desmoldante, para que no se nos queden esos pliegues en el yeso y no nos copie y después lo tengamos que retocar. Le damos ese tiempo para que se vaya juntando y saber dónde retirar. Una vez que aplicamos nuestro desmoldante, lo que procedemos a hacer es volver a encofrar. Volvemos a encofrar para poder realizar el nuevo llenado. Una vez ya encofrado, lo que vamos a hacer es darle un espesor más o menos. Vamos a rellenar más o menos unos, desde esta altura, más o menos 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, no más alto. Yo creo que con 1,5 centímetros va a estar bien. Preparamos el yeso, llenamos y ya estaríamos listos para seguir con el proceso de este trabajo. Bueno, muchachas, ya habiendo desmoldado, nos va a quedar esto. Obviamente que yo ya me tomé el trabajo de prolijarlo, de lijarlo, de dejar todas estas paredes rectas.
sea, lo que va a ser la base de mi trabajo y la base de mi arco, que ya lo van a ver. Ahí se me rompió, lo cual voy a tener que rellenar con arcilla para poder seguir trabajando. Y bueno, una vez que ya los despegamos, desmoldamos lo que tenemos, empezamos a lijar. Lijamos todo para que nos quede lo más prolijo posible. Acuérdense que la prolijidad de esto es con la facilidad que ustedes van a poder realizar el molde. Si la prolijidad, que los ángulos tengan salidas o sean totalmente perpendiculares con respecto de este con este, por ejemplo, yo siempre le doy un pequeño ángulo de salida para asegurarme la facilidad de salir, ¿bien? De que los moldes a mí no se me traben, porque una vez que se te traba el molde, lo más probable es que uno de los dos se pueda romper o tengamos que romper a propósito. Por ejemplo, si a mí se me trabara este, yo lo que tengo que hacer es romper el molde para asegurarme que la matriz esté bien. Si yo rompo la matriz, tendría que hacerla de nuevo y volver a emprolijar y demás. Como este molde que yo cuando encoframos y llenamos y despegamos, ya no lo voy a ocupar, queda ahí para que se seque y poder impermeabilizarlo y dejar para futuras matrices exactamente igual que estas. Es preferible romper el molde y no romper la matriz. Entonces, acto seguido pasamos a emprolijar. Lijar con una lija gruesa, va a depender mucho de la prolijidad con lo que ustedes hicieron estas placas o la cama de arcilla. Las paredes tienen que quedar totalmente rectas, sobre todo esta y esta, porque esto es lo que nos va a dar la boca del molde, ¿bien? Esto nos da la boca del molde. Y esto que hemos hecho acá, que ya lo van a ver más adelante, es para reforzar algo que se llama aro, ¿bien? Y en este caso es una aromatriz. El aro que a mí me va a contener el yeso para poder sacar réplicas del molde. Así que bueno, pasamos de tener esto a tener nuestra matriz, nuestro macizo o nuestra matriz de arcilla. Es exactamente lo mismo, pero nada más que completo de yeso. Entonces acá podemos arreglar totalmente todas las imperfecciones que nosotros encontremos o creamos necesarias para el resto del trabajo, ¿bien? Sobre todo que no tenga enganche, eso es fundamental. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es encofrar. Acá vamos a poner nuestras maderitas, las vamos a colocar sobre esta placa, sobre el primer escalón. Entonces ahí es donde nosotros encoframos para luego llenar y obtener el molde. Bien, así que bueno, voy a pasar a encofrar. Chicas, no sé si se lo habías mencionado, creo que no. No es ningún secreto, ni mucho menos, pero por ahí es un pequeño detalle. Cuando ustedes están... algo que se me había pasado muy por alto. Esta parte, este proceso, una vez que yo despego el molde y saco mi matriz y la lijo, vuelvo a retomar porque lo tengo tan adentro mío que por ahí hay cosas que se me pasan. Este proceso hay que dejarlo secar, como cuando hicimos el primer trabajo, hay que dejarlo secar y hay que impermeabilizarlo. Bien, en el otro proceso debería ser así también. Cuando yo saco el molde, el primer molde gigante que me copia todo esto, el primer molde grande, también debería dejarlo secar e impermeabilizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ese molde no se vuelve a ocupar, ni modo que mucho más adelante nosotros queramos hacer otra matriz como esta, porque se nos rompió esta, si se nos pega, si se nos adhiere, lo que fuese que nos pasara, y que tengamos que decidir entre romper y no romper, siempre decidimos romper en este caso, de este trabajo, el molde, para nosotros salvar nuestra matriz. Pero en este preciso momento sí, yo les recomiendo que lo dejen secar, impermeabilicen, ya sea con laca rubia, o sea con una pintura sintética, para poder trabajar mejor. No se arriesguen a trabajar así como yo, con el yeso, porque hay
posibilidades de que se les quede adherido, y ahí es donde entran los problemas, porque si se queda muy pegado, no vamos a poder salvar ni una cosa ni la otra. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando voy a sacar así por una cuestión de apuro el molde, lo que yo hago es, o sea, cuando me refiero así, me refiero en el yeso, en estado húmedo, sin impermeabilizar, sin nada. Voy a sacar el molde, entonces lo que hago es, primero que nada, colocar mi desmoldante, antes de encofrar, antes de hacer todo. Y yo en mi caso dejé esperar un ratito, mientras rellenaba todo lo que consideraba necesario rellenar, pequeñas burbujas, ahí corregí el junquillo que se me había roto, esa línea que la marqué con la lija. Entonces, mientras hago todos estos retoques, más o menos 2 o 3 minutitos, se va a notar rápidamente. Si ustedes vuelven a mirar su molde y encuentran en lugares donde el brillo ha desaparecido, es porque está seco el molde. A pesar de que ustedes lo toquen y tengan cierto porcentaje de humedad, la superficie puede estar seca. Donde haya, cuando ustedes noten, así sea acá, en este pedacito, donde sea, un lugar chiquito, que el brillo de nuestro, en este caso de nuestro aceite, que es lo que yo uso, ha desaparecido, lo que ustedes tienen que hacer automáticamente es dejar todo de lado, no sacar ningún molde, porque lo más probable es que se le termine pegando. Entonces lo que tienen que hacer es meterlo en el agua. No los recomiendo así, porque cuando nosotros excedemos el molde yo por ejemplo uso el agua para limpiarlo. Una vez que lo lijo con agua. Como en el primer video, hago todos los tratamientos con agua. Entonces cuando nosotros sobresaturamos nuestra matriz de agua, nos empiezan a aparecer pequeñas burbujas, bien, que son los poros, que son los poros ahí, acá, que son los mismos poros con los que después, o sea, con los que se absorbe, cuando nosotros tenemos el molde, absorbe agua y va dejando nuestra borbotina pegada en dicho molde. Entonces cuando nosotros nos pasamos de agua, o lo sobresaturamos de agua, nos empiezan a aparecer todos los poros, sobre todo los poros grandes, ¿bien? Por eso cuando ustedes compran un molde, que me ha pasado, que he estado trabajando y han comprado moldes y han colado sobre la marcha, en el primero o en el segundo colado que sale, ya empiezan o sea, todo nuestro molde internamente está lleno de burbujas. Eso pasa porque todavía está húmedo el molde, está húmedo todavía el yeso, y las paredes son muy delgaditas entre los poros y la pared de nuestro molde, en este caso de la matriz, entonces empiezan a romperse. Eso es lo que hay que evitar. Entonces ustedes, una vez que vean eso, lo que hacen, que vean que el desmoldante ha perdido el brillo en alguna parte, en algún punto, automáticamente lo sumergen en el agua 15, 20 minutos, asegurarse de que todos los poros vuelvan a estar sobresaturados de agua. Una vez que pasaron esos 15-20 minutos, volvemos a la mesa y volvemos a encarar el trabajo. Volvemos a colocar nuestros desmoldantes y colocamos las maderas, encoframos y llenamos. Y no vamos a tener ningún problema. Pero vuelvo a repetir, este proceso tendrían que dejarlo secar, pulir, lijar en seco, como lo quieran hacer, y impermeabilizar, para no tener errores a partir de este punto.